como tal. Acordémonos, por ejemplo, que antes de la gesta del 16 de julio, encabezada por Pedro Domingo Murillo, años atrás, lo que fue el movimiento de Tupac Katari con el asedio a la ciudad de La Paz, y todo este movimiento no se toma en cuenta, se lo llama como un levantamiento indígena, pero que no llega a la escala de la revolución. Desde la vista que asumimos, podría ser entendida como un principio revolucionario y no entendido como aquella gesta, claro, que los criollos o aquellos detentores del poder y de los privilegios pues reconocían, porque iba incluso en contra de sus intereses particulares y propietarios. De esta manera, entonces, se entiende cómo es que la historia fue dibujada por aquellos, incluso castas familiares, que dentro de incluso lo que se fue constituyendo como academia dentro de la territorialidad boliviana, fueron haciendo y deshaciendo a modo de narrativas como tal. De esta forma, se entiende entonces que desata muchos problemas la cuestión del Bicentenario de nuevo. Retomando un poco la historia, cuando Estados Unidos surge como la superpotencia hegemónica a nivel mundo, se tiene planes para Bolivia para neutralizar a este elemento que le iba a presentar batalla, que le iba a presentar, en últimas palabras, revolución como, y adelantándose a lo que podría ser un pacto, porque hubo otra superpotencia que ganó y que mucho en lo que es la historia occidental sobre todo se abandona y se niega en tono de narrativa, que fue la Unión Soviética, que muchos desde la vista diríamos más multipolar, podríamos llamarla histórica, desde hoy podríamos decir que también fue la gran ganadora y la que en verdad ganó a la Alemania nazi, que era el peso pesado de la Segunda Guerra Mundial, el contendiente a ganar. Desde esta vista, entonces, la expansión de lo que eran las banderas socialistas hacia territorios americanos y latinoamericanos podría entenderse como una amenaza hacia los intereses y el famoso patio trasero de los norteamericanos. Desde esa vista, entonces, se puso enclaves con las migraciones, tanto japonesas, croatas, incluso de perseguidos alemanes, que de alguna manera fueron desarrollándose en lo que son los actuales territorios orientales, impulsando también lo que fue ese fenómeno de propia industrialización de esa parte del país, lo que hoy por hoy se denomina el modelo Canva como tal, que supuestamente es productivo, puntal, económico de todo el Estado plurinacional, etcétera. Pero de lo que se trataba era de neutralizar a este elemento indígena, poniendo un elemento de contrapeso, que hoy por hoy podría ser entendido como la figura de la media luna, que tiempo tras tiempo trata, cuando no le conviene a sus intereses frente a lo que es el Estado plurinacional, pedir mínimamente una autonomía regional y, por qué no, ya de plano pedir la independencia como tal. De ahí entonces que viene esta problemática de lo que es esto de la bolivianidad como tal, y si puede existir este estado de convivencia como tal entre lo que podríamos llamar eh, bolivianos nativos, entre comillas, reconocidos, y bolivianos extranjeros de reciente, entre comillas, de reciente migración como tal. Otro problema que se plantea dentro de estos 200 años es que podría todo no solamente eh, tirarse por la ventana y decir que todo fue una invención de solamente una gente con angurria de poder y que estaba encasillada en lo que es la administración pública, y a partir de ello se generaron castas que fueron cotas hereditarias, y por último
devienen hasta nuestros días, incluyendo y horadando lo que fue el proceso último, denominado proceso de cambio durante el gobierno del MAS. Esta denominación entonces de lo que es el Estado boliviano como tal tendría particularidades incluso que sobrepasan lo que podríamos entender los proyectos de país, abortando lo que pudo ser, por ejemplo, la constitución, la primera constitución de Bolívar, la constitución bolivariana, que apuntaba, si no fuera a lo que se llamó el proyecto de la patria grande, a un proyecto mínimamente de confederación de todo lo que fue la constitución de lo que es la parte sudamericana perteneciente a lo que eran las excolonias españolas, todos como uno, o mínimamente como dos estados muy grandes que por último deberían llevar a una unión dada a ejemplo de lo que fue los Estados Unidos de Norteamérica. Ejemplo que, digo, proyecto que fue abortado desde el principio y que acabó con la expulsión de lo que fue el segundo presidente, Antonio José de Sucre. Por otro lado, en el historial también se entiende un aborto de proyecto, el segundo que fue encabezado por Andrés de Santa Cruz y Calahumana, con su confederación Perú-Boliviana, que tuvo en un momento unidos a lo que fue el Alto Perú y el Bajo Perú, los actuales Perú y Bolivia, pero que luego de guerras, de nuevo de división, porque entendían que si la Confederación Perú-Boliviana tenía el triunfo adecuado, el avance geopolítico iba a absorber a lo que era primero Ecuador, someter a lo que era la parte chilena y por último también invitar diplomáticamente a las provincias del Río de la Plata a unirse a este gran proyecto. Amenaza directa hacia los intereses no solamente norteamericanos, sino de la potencia imperial y colonial de ese tiempo, la potencia británica. Amenaza que tenía que ser neutralizada y no tuvieron otro mejor esbirro que Chile para neutralizar este tipo de nuevo proyecto de una soberanía como tal en sentido geopolítico. Proyectos que después también llegaron de nuevo hacia lo que fue un nuevo aborto se dan en la Revolución del 52, cuando se de nuevo neutraliza lo que es el movimiento, vamos a llamarlo nativo, indígena, para campesinizarlo, pues no se devolvió las tierras que se les quitó a los hacendados empoderados de ese tiempo a las comunidades, sino a título personal de cada campesino. De ahí que luego surgió el problema, primero, que pasó del latifundio grande de los señores y terratenientes hacia un minifundio, desencadenó un surcufundio incluso, que por último hacía que el territorio, la parcela que se le había dado al campesino de 1 o 2 hectáreas, con el paso de las generaciones, a división y división de lo que eran sus hijos y sus nietos, no llegaba a suplir las necesidades biológicas de la familia campesina como tal, lo que en últimas llevó a una debacle y de una neutralización de lo que era el principio ayllu como comunidad entendida en su sentido de territorialidad como tal. En la última, diríamos, estrategia para neutralizar estos proyectos de Estado como tal se habría dado en el último pacto durante la última asamblea constituyente acontecida hace menos de los últimos 17 años, si no estoy mal, en el que a título de pactar con las fuerzas de oposición, el MAS a la cabeza de lo que fue García Linera, firmó acuerdos en los que todavía se dejaban algunos resquicios de la constitución anterior y a partir de ello se formuló lo que fue la actual constitución política del Estado
del Estado plurinacional. Sin embargo, ahí ya se pusieron, como quien dice, límites hacia lo que podría considerarse ese proceso de cambio. Uno de ellos fue el denominado proceso de autonomías, el otro la cooperativización como tal, entre otros que de una o de otra manera condujeron hacia lo que es este proceso de crisis como tal. Bueno, estoy un poco acortado de tiempo, voy a consumir 5 minutos más y luego voy a ceder la palabra a los compañeros. El tema es un poco amplio, hay que reconocerlo, pero estoy tratando de hacer alguna síntesis. Bueno, también a lo que la voz un poco me da, estoy un poco afónico, eso, disculpar. Se trata también entonces de ver que pues la historia boliviana como tal, hablando de lo que es el tema del bicentenario, no puede solamente reducirse a un simple acto de fiesta, a un simple acto de ampliación del feriado como se ha dado, sino que no se ha dado la tareita de ser autocríticos, que quizás es una de las partes más incómodas, pero visto desde la manera crítica, es también la parte más constructiva que podría hacerse. Aparte de lo que fue todas estas neutralizaciones de los movimientos y de aquel componente orgánico político y que podía brindar un proyecto de país con soberanía de verdad y que pueda pisar hoy fuerte en el sentido mínimamente regional sudamericano y por qué no con proyección mundial, pues todo esto se ha ido incluso neutralizando con lo que algunos ya deben saber, la delineación de lo que es el corredor bioceánico, que va a pasar por Brasil, bordeando lo que es Bolivia y conectándose al Perú, al puerto de Chancay, para ir hacia los puertos chinos. Ahí de nuevo se ha visto una neutralización de lo que podría ser el potencial boliviano, pues al resumir lo que es una escala de costos, la ruta más corta hubiera sido que pase por el Estado boliviano. Sin embargo, por el estado de conflictividad y demás problemas que sopesa el actual Estado plurinacional, pues esta vía se ha cortado, por lo menos hasta lo que sabemos y de fecha. También está el problema de confundir a veces lo que es la intención de este denominativo de soberanía como tal con lo que es simplemente un amor de la patria por la patria. De ahí que incluso gobiernos golpistas en el pasado siglo XX se decían ser muy patrióticos cuando intervenían y mandaban directamente, como alguno se puede decir, metabal directamente en sentido y porque querían, disque, hacia lo que era la patria. Pues, pero luego sabemos por otras fuentes de que esto fue parte de lo que es el Plan Cóndor como tal y el proyecto de gobiernos de seguridad nacional que en último objetivo tenían que neutralizar toda aquella ola de gobiernos socialistas que podían interferir con los planes de explotación y usufructo de lo que eran los intereses, en este caso ingleses y también norteamericanos. Para cerrar el círculo, vamos a dejar de pendiente de que como objetivo quizás se tiene, más allá de solamente, podríamos decir, echar tierra sobre lo que es la historia oficial boliviana, comenzar a animarse a construir un proyecto de país que pueda contener a todos aquellos que han llegado recientemente, pero que se reconocen como bolivianos, y aquellos también que son nativos e incluso estuvieron antes de la fundación de la República e incluso a la llegada de lo que fue el proceso colonizador como tal.
esta figura podría ser contenida no en estos sentidos de indigenismo o pandemia,